Bienvenidos a este webinar dedicado a la atención al paciente con incontinencia desde la farmacia, introducción y conceptos generales. Desde aquí, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, quiero trasladar también mi agradecimiento a la Asociación Incontinencia Asia y a su presidenta, Ángeles Roca, por su colaboración en la organización de esta actividad formativa que inaugura una serie de sesiones que os iremos desarrollando en los próximos meses. Formaciones con las que queremos ofrecer una visión global de la incontinencia, tanto urinaria como fecal, abordando su epidemiología, su impacto en la calidad de vida de las personas que lo padecen y, por supuesto, el papel fundamental que desempeña la profesión farmacéutica en la farmacia comunitaria en todo su abordaje. Nuestro objetivo es bien claro: proporcionar un marco general que nos ayude a comprender la complejidad de esta patología y poner en valor la importancia de una intervención profesional, cercana, accesible y continuada desde la farmacia comunitaria. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el proyecto Escuela con Pacientes, parte de la estrategia social de la profesión farmacéutica, orientada a fomentar un modelo de paciente también más activo, empoderado y corresponsable en la gestión de su enfermedad a través de la información y de la educación para la salud. Una escuela cuyas formaciones siempre cuentan con la visión de tres perfiles fundamentales: el médico especialista, el farmacéutico y el propio paciente, ofreciendo así un enfoque integral y verdaderamente holístico. En esta ocasión contamos, para abordar el tema de la incontinencia, con tres ponentes de referencia: la doctora Alicia Ruiz de la Hermosa, cirujana general y del aparato digestivo del Hospital Universitario La Paz, que nos ofrecerá una introducción a la incontinencia, sus distintos tipos, causas y factores de riesgo. Marta Monteagudo, vocal de ortopedia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, que nos explicará cómo los farmacéuticos comunitarios podemos acompañar, detectar y realizar el seguimiento a estos pacientes desde las farmacias. Y Maite Carreras, tesorera y paciente de Asia, que viene en sustitución de Ángeles y que nos aportará la visión de los pacientes, trasladándonos sus necesidades y expectativas respecto a nuestra labor como profesionales sanitarias. A las tres, de verdad, muchísimas gracias por vuestra participación y por compartir vuestro conocimiento con nosotros. Y a quienes seguís esta formación, os animo a aprovechar no solo esta sesión, sino también las siguientes que iremos publicando sobre este tema y que sin duda nos permite profundizar y mejorar nuestra práctica profesional. Además, informaros que con motivo de este webinar se han elaborado dos infografías, una dirigida a pacientes y otra a farmacéuticos, disponibles en la web del Consejo General, que recogen de forma gráfica y resumida los principales aspectos tratados. Espero, de verdad, sinceramente, que tanto estos materiales como los contenidos que abordamos a continuación os resulten de gran utilidad en vuestro día a día. Sin más, doy la palabra a la doctora Alicia Ruiz de la Hermosa. Y una cosa, podéis intervenir con preguntas, pero al final de las tres ponentes, ¿vale? Alicia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias lo primero por la invitación y encantada de participar. Como se ha comentado, yo voy a hablar fundamentalmente de estos conceptos generales y un poquito a modo de introducción para las siguientes sesiones que vamos a hacer. Y bueno, pues nada, como os decía, yo creo que desde la farmacia hay una gran labor que tenéis que hacer y un poquito yo creo que es lo que se resume con esta primera frase que os quería poner, porque en cada una de vuestras farmacias cada día seguro que atendéis a muchas personas que conviven con incontinencia y muchas de ellas nunca lo van a llegar a decir, nunca lo dirán en voz alta y nunca lo van a manifestar. Entonces yo creo que tenéis esa capacidad y ese poder de captarlas y poder ayudarles. Para eso, lo primero es esto, es conocer qué es la incontinencia, a quién afecta y por qué sigue a día de hoy infradiagnosticándose, que sobre todo es el primer paso para poder ayudar a quien lo necesita. El primer paso es ese diagnosticarse.
Y para diagnosticar, como siempre digo, no hace falta grandes pruebas, sino simplemente escuchar y escuchar lo que el paciente nos dice. Y muchas veces preguntar, porque como vais a ver más adelante, si el paciente, o sea, si nosotros no lo preguntamos, el paciente no nos lo va a decir. Para empezar, como os decía, vamos a hablar primero de la definición de incontinencia. Si nos centramos en la incontinencia fecal, la clasificación, o sea, perdón, los criterios de Roma, que son los criterios que definen las enfermedades funcionales digestivas y anorrectales, definen la incontinencia fecal como la pérdida involuntaria de material fecal y que el paciente no puede controlar, ¿vale? Ya sean las heces líquidas o sólidas. Este criterio afectaría a personas que son de más de 4 años, porque si no se habla de incontinencia en edad pediátrica. Y debería estar presente al menos 6 meses desde antes de que se evalúa y se considera que solo, según los criterios de Roma, es una incontinencia fecal si tienen 2 a 4 episodios de incontinencia fecal al mes. Esto deja fuera a muchos pacientes, claro. Entonces, por eso, mejor utilizar otros tipos de definiciones, aunque no sean tan estrictas ni tan científicas, por así decirlo, que sería esta: pérdida involuntaria de heces, sólidas, líquidas o gases en una cantidad o frecuencia suficiente para causar un problema social e higiénico, que es el problema fundamental. Y yo creo que la incontinencia fecal, el problema es que afecta e impacta muchísimo en la calidad de vida y se considera que es la patología funcional benigna que más afecta a la calidad de vida. Y esto es una frase que yo siempre digo: la incontinencia fecal es un desafío 24 horas, 365 días al año, los 7 días a la semana, y para mí esa es la mayor definición, porque es algo con lo que los pacientes tienen que lidiar en su día a día, minuto a minuto y hora tras hora. Porque aunque el paciente solo tenga un escape una vez al mes, el problema es que muchas veces no sabe cuándo va a suceder ese escape, y la incertidumbre de cuándo va a suceder es lo que hace que esté esos 365 días, 24/7, pendiente y constantemente alerta. En cuanto a la incontinencia urinaria, pues bueno, la Sociedad Internacional de Incontinencia define la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina, al igual que la fecal, que representa un problema social o higiénico, ¿vale? Es decir, esa misma definición es muy similar a la que yo os he puesto de fecal, aunque la fecal, como os decía, estrictamente es la que proponen los criterios de Roma. ¿Qué pasa con la incontinencia, tanto la fecal como la urinaria? Que muchas veces se asocia erróneamente a un problema inevitable y asociado al envejecimiento, pero no siempre es así. Es un síntoma que refleja alteraciones anatómicas, funcionales, neurológicas y muchas veces combinadas, y que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Esto es un error porque, como os decía, hay pacientes pediátricos con incontinencia y hay pacientes muy jóvenes con incontinencia que no tienen que pasarnos por alto a nosotros como médicos y a vosotros como farmacéuticos. Y el impacto de la incontinencia, una vez más, aunque me repita, pero va mucho más allá de lo físico, porque afecta la autoestima, condiciona la vida social, les lleva a aislamiento. Entonces es algo que siempre hay que tener en cuenta. Si nos centramos ya en los tipos de incontinencia, vamos a comenzar con la incontinencia fecal. Podríamos decir que tenemos 4 tipos fundamentales de incontinencia. Antes de empezar con estos 4 tipos, diferenciar entre lo que es la incontinencia anal y fecal. Cuando hablamos de incontinencia anal, sería exclusivamente incontinencia a gases, y cuando hablamos de incontinencia fecal, sería de incontinencia a heces. Dentro de esto tenemos la urgencia defecatoria, que sería el primer tipo. La urgencia defecatoria no es estrictamente una incontinencia porque no llegan a tener pérdidas, pero sí que es una sensación irrefrenable de necesidad de ir al baño, aunque no llegan a tener escape. Es decir, el paciente tiene necesidad de correr para llegar al baño, incluso estando en el domicilio. Gente que está en la cocina cocinando y de repente tiene una urgencia tremenda y si no corre ni siquiera llega al baño. O si el baño está ocupado, se le escapa por el camino. Esa es la urgencia defecatoria. Luego tendríamos la incontinencia de urgencia. En este caso, el paciente, a pesar de que corre, se le llega a escapar. En estos 2 casos, los pacientes sienten esa necesidad y el problema es que intentan llegar al baño y se les escapa, o intentan llegar al baño y no se les escapa, pero tienen que correr mucho. Luego tendríamos el tipo de incontinencia que se llama pasiva. En este caso, el paciente no siente, no percibe y no nota la sensación de ir al baño. Esto sucede muchas veces, que el paciente va al baño a hacer pis
y entonces es en ese momento en el que ya se ha notado que ha manchado la ropa interior con una cantidad considerable de heces, e incluso nota, cuando está haciendo cualquier otra actividad, el olor o nota la humedad. Eso es una incontinencia pasiva. El soiling o el ensuciamiento es similar a la incontinencia pasiva, pero con la diferencia de que es menor cantidad. Es simplemente pues eso, un manchado de la ropa interior o un manchado de la piel perianal, pero que es igualmente muy molesto y muy incómodo para los pacientes. Y luego tendríamos esa otra incontinencia que se llama pseudoincontinencia, que se trata de una incontinencia por rebosamiento. Esto es frecuente en pacientes que tienen un estreñimiento crónico, que tienen a veces impactación fecal, esa bola de heces impactada en el recto no consigue salir, pero entre las paredes del recto y esa bola dura de heces, ese fecaloma, filtran heces líquidas y hace que vaya saliendo por rebosamiento las heces al exterior, a veces sin darse cuenta, la mayoría de las ocasiones sin darse cuenta. Y es un tipo de incontinencia además muy difícil de tratar porque son pacientes que tienen incontinencia y estreñimiento y es difícil llegar a un equilibrio. Si hablamos ahora de la incontinencia urinaria, tendríamos 5 tipos fundamentales de incontinencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo, para que todos lo entendáis, es la pérdida de orina asociada a actividades que generan un aumento de la presión intraabdominal. Es decir, cualquier esfuerzo que suponga una tos, un levantarse de la silla simplemente por incorporarse, coger unas bolsas, correr para coger el autobús, cualquier cosa o un estornudo, cualquier cosa que suponga un aumento de la presión intraabdominal puede llevar a tener al paciente esa incontinencia urinaria de esfuerzo. A diferencia de la incontinencia urinaria de urgencia, que la incontinencia urinaria de urgencia es esa en la que el paciente de manera súbita siente una necesidad imperiosa de miccionar y que no puede retrasarlo, no puede posponerlo. Eso es lo que muchos pacientes cuentan, pues cuando ya estoy llegando a casa y estoy con la llave abierta, no me aguanto y se me escapa. Que en parte puede pasarnos un poco a todos, pero esos pacientes tienen escapes. O muchas veces de repente están, pues como os decía, con la fecal cocinando en la cocina y de repente tienen una urgencia tremenda. Y luego está la urgencia incontineraria mixta, que aunque no la he puesto aquí reflejada en la presentación, pero es una mezcla tanto de esfuerzo junto con la de urgencia. Luego tendríamos 2 tipos de incontinencia urinaria, la continua. En la continua lo que sucede es que constantemente están perdiendo orina y el paciente no nota el deseo de miccionar. Esto sería lo típico de pacientes que tienen una lesión de la médula espinal, por ejemplo, una vejiga neurógena, con incontinencia urinaria asociada. Todo el rato está cayendo y va filtrando poco a poco. Y luego una incontinencia similar a esa, pero que se llama incontinencia pasiva por rebosamiento, es en la que los pacientes tampoco tienen deseo miccional y se van escapando de forma continua o a veces de forma permanente pequeñas cantidades. Y este sería el ejemplo típico de los pacientes que tienen una hipertrofia prostática hipertrofia benigna de próstata, por ejemplo, que tienen una obstrucción. Eso genera una retención de orina y esa retención de orina por rebosamiento va generando que poquito a poco escape y tengan esas pérdidas. Y que, como os decía, puede ser o continua todo el tiempo o permanente, o intermitente. Si nos fijamos ahora en la epidemiología, esta es la parte más importante y en lo que yo quería recalcar en la charla, es porque los datos que nos muestran que la incontinencia todavía es un problema infradiagnosticado e infravalorado. Si os fijáis aquí, bueno, pues es mucho más prevalente de lo que pensamos. La prevalencia clásica de la incontinencia se decía que era un 2%, a medida que se han ido haciendo estudios más recientes se ha visto que es de un 10, un 20%. ¿Qué pasa si nos fijamos en este porcentaje en pacientes mayores de 65 años? Pues que sube muchísimo más, llegando hasta el 20%. En pacientes institucionalizados es del 50%, y si en esos pacientes institucionalizados hay pacientes con demencia asociada, este porcentaje llega al 80%. Para que os hagáis una idea, si nos quedamos con estos 2 porcentajes medios, más o menos la prevalencia de la incontinencia en atención primaria podríamos decir que es del 18%. Y yo siempre me gusta poner esta pirámide porque creo que es muy visual respecto a lo que representa la incontinencia frente a otras patologías que son muy frecuentes y que todos pensamos que la gente pues lo comenta, bueno, pues ¿quién no es diabético? Pues un montón de gente diabética y lo dicen, pues yo tengo diabetes, yo tengo el azúcar alta, y van a la farmacia y comentan y piden ayuda.
en cuanto a dietas. Y sin embargo, según estos porcentajes, la incontinencia es más prevalente que la diabetes a nivel de atención primaria. Y desgraciadamente seguro que estáis pensando que no es posible, pero sí hay muchos más pacientes con incontinencia que con diabetes. Estos datos son sacados del estudio de diabetes, que es eso, la prevalencia en España, y comparando con los de incontinencia. A mí es algo que creo que es muy representativo para que os deis cuenta de la dimensión del problema. ¿Y qué pasa además? Que, como os decía al principio, si nosotros no preguntamos, el paciente no lo va a contar. Se sabe por estudios que hay que solo 1/3 de los pacientes consulta por la incontinencia y que el tiempo medio de consultar a un profesional es de 48 meses, que es una barbaridad. Muchos de estos pacientes no se lo cuentan ni a la familia. Como os fijáis, solo el 51% lo había hablado con su pareja, es decir, más de la mitad, la mitad no lo llegan a comentar ni siquiera con su pareja. Y el 49% no se lo había comentado a nadie, nunca jamás. Esto es algo que los pacientes viven en silencio y más que vivir, sufren, porque en realidad esto es un sufrimiento para el paciente, porque no saben a dónde acudir, les da mucha vergüenza, mucho pudor y ese es el problema. Por eso hay que preguntar de manera activa siempre. Si nos fijamos en más datos, la incontinencia fecal es la primera causa de necesidad de cuidados domiciliarios y supone un 55% más de gasto para los pacientes, o sea, comparado con los pacientes continentes. Y es la segunda causa más frecuente de institucionalización de pacientes ancianos. Y en paciente joven es una de las principales causas de limitación de la vida laboral. Y además hay previsión de aumento de la prevalencia, porque la población envejece, gracias a muchos otros avances, tenemos edades medias de 85 ahora mismo, entonces la previsión es que vaya habiendo cada vez más incontinencia por ese envejecimiento poblacional y además han mejorado un montón los tratamientos frente al cáncer de recto, mucha más supervivencia y el cáncer de recto es una de las principales causas que pueden generar patología, o sea, incontinencia fecal en las personas, con lo cual es otro de los factores a tener en cuenta. Y los absorbentes son el producto sanitario de mayor consumo, que es algo también muy llamativo. Como datos, por ejemplo, de esta patología en las mujeres. ¿Por qué hacemos el hincapié en las mujeres? Pues porque bueno, la incontinencia es más frecuente en las mujeres y en este grupo poblacional la causa más frecuente es la lesión obstétrica, una lesión producida durante el parto, que puede dar lugar a la incontinencia inmediatamente en el parto, como lo vamos a ver después, o en el posparto tardío, quiero decir, a lo largo de su vida. Pero bueno, solo para que lo tengáis también en cuenta y un poco como dato, porque igual a la farmacia os llegarán muchas pacientes que han dado a luz, que van a por compresas, por manchado y yo creo que es un buen momento para captar y preguntar si está todo bien, porque muchas de esas pacientes, como os digo, no lo van a comentar. Entonces, en el posparto hay que saber que hay un porcentaje de pacientes muy importante que llega hasta el 50%, que pueden presentar incontinencia urinaria y hasta un 25% de incontinencia fecal y un 50% de pacientes que presentan ambas incontinencias. Solo tras un parto con un desgarro, un 40% pueden sufrir una incontinencia anal, incluso aunque ese desgarro, una episiotomía que se prolonga, un desgarro espontáneo, incluso aunque ese desgarro en el parto se repare y se vea, hay un porcentaje muy alto que tienen incontinencia fecal. A partir de cierta edad, como os pongo ahí, 70, 80 años, la incontinencia se iguala entre hombres y mujeres y a partir de esa edad es más frecuente en hombres. En hombres y en otros tipos de contextos, pues la causa más frecuente en los varones antes de la edad de los 70 años suele estar asociado a cirugías anorrectales, pero a partir de los 70 años la causa fundamental es el cáncer de próstata. La mayoría o por la propia cirugía del cáncer de próstata o por la radioterapia que se administra para el cáncer de próstata, que les genera incontinencia fecal. ¿Y qué pasa? Que muchos pacientes no asocian esta radioterapia a la incontinencia y no lo dicen, nunca lo cuentan. Otros problemas que pueden asociarse, pues fijaos, hasta casi un 20% de pacientes que operamos de patología benigna anorrectal, pues fisuras, hemorroides, hasta un 20% pueden llegar a tener
incontinencia. En el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, solo por el hecho de tener la enfermedad inflamatoria intestinal, un 24% pueden tener incontinencia. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, 70%. Seguro que en vuestra farmacia veis pacientes que tienen esclerosis múltiple y no se le ha ocurrido a mucha gente preguntarles por su incontinencia fecal o urinaria, o el estreñimiento, que es también otra de las patologías funcionales que les afecta mucho. Y en cuanto a los accidentes cerebrovasculares, el 30% de los pacientes que sufren un ictus tienen incontinencia fecal durante el primer mes, que a lo largo del siguiente año ese 30% se queda en un 10%, pero es un porcentaje importante como para conocerlo y a esos pacientes preguntárselo. Y en los lesionados medulares, bueno, pues mucho más, hasta un 30% de incontinencia. Respecto a la incontinencia urinaria, la prevalencia mundial oscila, dependiendo de los estudios y el tipo poblacional, entre el 50 y el 70, pero la media en las mujeres adultas es del 25 a 45. En las mujeres de más de 70, la incontinencia aumenta más todavía. Dentro de la incontinencia urinaria, la más frecuente sería la incontinencia de esfuerzo, y luego la de urgencia y luego la mixta. Vale, la mixta es algo intermedio entre ambas. La incontinencia urinaria es el doble de frecuente en mujeres que en hombres, pero los hombres también la tienen. Y en la población institucionalizada sucede lo mismo que con la fecal, que es mucho más frecuente. Y tenemos luego la parte de la incontinencia doble, que es la incontinencia fecal asociada a la incontinencia urinaria, que es 12 veces más frecuente. Y como os comentaba al principio, el problema de la incontinencia tanto urinaria como fecal es que afecta a la esfera física, sexual, psicológica, funcional, cotidiana, y los pacientes se ven sumidos en un pozo del que no saben salir y no saben a quién preguntar. Un poco para pasar ya a las principales causas de la incontinencia y que esto os sirva como para detectar a qué tipo de pacientes en la farmacia tenéis que incidir un poquito más en cuanto a preguntar y a ser más proactivos en ese interrogatorio, pues básicamente yo os diría esto, que hay todos los caminos posibles para llegar a la incontinencia como historias de pacientes y que la incontinencia no es un problema mecánico de un fallo del esfínter. Hay multitud de caminos que nos llevan a poder tener incontinencia. Voy a intentar resumirlo. Esta sería la clasificación de las causas de la incontinencia fecal. Y aquí en este dibujito tenéis un poco todas las posibles causas reflejadas. La causa más frecuente, como os decía, en las mujeres jóvenes es una incontinencia fecal de origen muscular obstétrica, es decir, durante el parto se produce una lesión de los esfínteres que hace que en el posparto inmediato tengan incontinencia fecal. Esa es la causa más frecuente en la mujer joven. Luego podemos tener la incontinencia fecal muscular, no obstétrica, ¿vale? En estos casos sí que claramente el origen, como os decía antes, es un fallo muscular, un fallo mecánico. Y estos casos suelen ser, pues como os comentaba, hemorroidectomías, cirugías por otro motivo de lo que sea de suelo pélvico que dañan directamente el esfínter anal interno o externo. Luego podemos tener incontinencias de origen neurológico, que como veis en el dibujito serían las que están arriba, por así decirlo, que es la neurológica suprapontina, o las que tienen lugar a nivel de la columna vertebral, o sea, infrasacras, suprasacras, pues como decía, esclerosis múltiple, tumores, lesiones medulares, todos esos tipos de incontinencias estarían englobadas ahí. Por otro lado, tenemos la incontinencia fecal congénita, pacientes que nacen con algún problema y desde el nacimiento tienen esa incontinencia fecal. La incontinencia fecal de origen colorectal. Voy a dejar la multifactorial para la última porque es casi de las más frecuentes. La incontinencia de origen colorectal está creciendo y es cada vez lo que vemos más, porque como os decía, la de origen colorectal puede ser asociada a hábito diarreico simplemente, asociada a radioterapia, asociada a otros problemas relacionados con el colon o asociada a la cirugía del cáncer de recto, que es lo que se llama el síndrome de resección anterior, que es la resección anterior es la cirugía que se hace para el cáncer de recto. Estos pacientes lo que les sucede es que en la mayoría de las ocasiones tienen multitud de deposiciones, 4, 5, 6 deposiciones diarias, con urgencia, con constante necesidad de querer ir al baño, con tenesmo, y es lo que a día de hoy, gracias a los tratamientos del cáncer de recto, se consigue más supervivencia, se consigue curar y tratar el cáncer, pero queda como secuela este síndrome que tiene como la incontinencia como una de sus principales manifestaciones.
Otras causas de incontinencia, pues bueno, como os comentaba, la idiopática, que es cuando no se sabe por qué es la causa, todas las pruebas son normales, no hay nada en concreto que nos justifique qué, y luego la multifactorial es cuando se suman muchos de estos factores. Pues, por ejemplo, una lesión obstétrica cuando se tuvo el parto, y eso se asocia a la debilidad del suelo pélvico y al envejecimiento de los tejidos cuando llega la menopausia, y a eso se suma una cirugía abdominal con una resección de colon o con una colecistectomía y que hace que tengan diarrea. Pues todos esos factores suman una incontinencia fecal de origen multifactorial, que como os digo es prácticamente la más frecuente. Y luego, aunque la obesidad no está contemplado como uno de los factores en esta clasificación, pero claramente se sabe que los pacientes que tienen obesidad tienen mucha mayor incontinencia. Además, suele estar asociado al tipo de dieta, dieta con un consumo de alimentos grasos que hace que tengan más diarrea y eso hace que tengan más incontinencia. Entonces, es otro factor siempre a tener en cuenta. En cuanto a la incontinencia urinaria, pues pasa un poco parecido a la fecal. Las causas serían fundamentalmente causas anatómicas, neurológicas, urológicas, factores hormonales y metabólicos. Vamos a ir viendo poquito a poco cada una de ellas. En cuanto a las alteraciones anatómicas, la hipermovilidad uretral, que es que la uretra se mueve más de lo que corresponde y eso puede hacer que tengan pérdidas o que tengan simplemente débil el esfínter urinario inferior o un prolapso, por ejemplo. Prolapso de vejiga o un cistocele hace que la vejiga esté caída, se modifica ese ángulo uretral y hace que tengan pérdidas. Eso serían las principales causas anatómicas. Neurológicas, pues como en el caso de la fecal pasaría lo mismo, patologías centrales, patologías de la médula espinal o una propia neuropatía diabética en pacientes diabéticos con una diabetes de mucho tiempo de evolución pueden tener incontinencia urinaria. Con alteraciones urológicas puras y duras, pues por ejemplo la hiperactividad del detrusor. Imaginaros, ¿qué es esto de la hiperactividad? El detrusor es el músculo de la vejiga y está continuamente produciendo contracciones queriendo expulsar la orina de la vejiga. Eso puede hacer que tengan pérdidas de orina. Este es el típico ejemplo de la vejiga hiperactiva. Parecido sucede con la obstrucción del tracto urinario inferior, que es lo que os decía antes, un paciente con hipertrofia prostática benigna tiene la obstrucción del tracto urinario inferior, retiene orina y secundariamente tiene pérdidas por rebosamiento. En las fístulas, pues lo mismo, si hay una comunicación, se produce una pérdida continua de orina. Con las infecciones urinarias, similar. Luego, factores hormonales y metabólicos, pues como os decía antes, el hipoestrogenismo, la menopausia, la pérdida de elasticidad en los tejidos o la obesidad por el aumento de la presión intraabdominal y en la diabetes con la neuropatía pueden hacer también que tengan incontinencia urinaria. Como veis, muchos de los factores son muy parecidos entre la incontinencia urinaria y fecal, pero sí que tienen ciertos matices. En cuanto a la urinaria, y en esto sí que es más en la urinaria que en la fecal, pero hay también muchos factores ambientales en cuanto a limitaciones cognitivas, movilidad reducida y barreras que hacen que los pacientes tengan incontinencia urinaria de urgencia, porque intentan llegar y por eso mismo, porque tienen dificultad para moverse, porque no pueden levantarse con un andador y llegar suficientemente rápido al baño, y entonces tienen esos episodios de incontinencia urinaria. Y además no hay que perder tampoco la perspectiva de que los pacientes que tienen con el envejecimiento se pierde la capacidad vesical, pierde elasticidad y entonces alberga menos volumen posible. Y luego, por último, los factores iatrogénicos en la incontinencia urinaria serían las cirugías pélvicas, pues como os decía, una cirugía de próstata o un sondaje vesical prolongado que hace que la vejiga se quede atónica y luego no sea capaz de retener adecuadamente, y muchos medicamentos. Simplemente un tratamiento con diuréticos en pacientes predispuestos a tener incontinencia urinaria puede hacer que tengan incontinencia urinaria. Y este sería un poquito de manera así genérica la visión de cuáles son las causas fundamentales de la incontinencia. Espero que os haya quedado claro. Yo creo que desde la farmacia, un poco como os lo va a contar ahora Marta, pero ¿cuál es mi visión de qué se puede hacer desde la farmacia? Pues yo creo que el farmacéutico comunitario es en muchos casos el primer profesional sanitario al que el paciente se acerca. Entonces es accesible, cercano, de confianza y puede ser clave para detectar lo que el paciente no verbaliza. Como os decía al principio, hay que preguntar, porque el paciente no nos lo va a decir. Y igual que os comentaba, en la detección de la incontinencia no requiere grandes pruebas, lo que requiere es escuchar, intentar querer ayudar a esa persona.
Porque lo verdaderamente incómodo, que eso es algo que siempre digo, no es hablar de incontinencia, aunque al paciente le resulta muy incómodo. Lo verdaderamente incómodo es vivirla en silencio. Y bueno, yo creo que desde la farmacia se puede detectar de forma precoz, ayudar en la complicación de prevenciones, acompañar sobre todo al paciente, y creo que hay una gran labor que podéis hacer. Y nada más, muchas gracias. Espero que os haya resultado útil. Cualquier duda luego podéis comentarla, preguntarme al final y estaré encantada de responderla, o si no al mail, y me mandáis y yo encantada de poder ayudaros. Un saludo y gracias por escucharme. Vale, como ya ha comentado Alicia, efectivamente la detección precoz y la educación sanitaria son muy importantes en estas patologías. Si conseguimos hacer esta detección precoz, hay un 70% de los pacientes que pueden curarse y muchos, el 30%, pueden mejorar. Entonces, desde la farmacia, que somos un sitio muy accesible, como hemos comentado, porque el 99% de la población tiene una farmacia en su lugar de residencia y cada día 2.300.000 personas vienen a las oficinas de farmacia. Son muchos consejos anuales, muchos consejos sanitarios dados. Entonces, tenemos la capacidad de educar, de preguntar. ¿Cómo vamos a preguntar? De una manera abierta. Existe un test un poco impronunciable, IC+, no para sacarlo directamente y decir, a ver, mira, te voy a hacer este test. No, yo creo que en la farmacia lo que nos diferencia es sobre todo la capacidad de hablar de tú a tú con ellos. Oye, ¿y alguna vez se te ha perdido un poquito alguna gotita? Oye, María, al coger las bolsas, al toser, ay, bueno, pues sí, pero va, nada, me pongo unas toallas, que suelen decir, me pongo unos trapos, eso o una gotita, 3 gotitas. Aquí ya nos van a ir dando ideas sobre con qué frecuencia, la cantidad. Y el día que tienes tos, si se te escapa un poco, te quedas sin ir a la gimnasia o sin ir con las amigas. Ahí, pues sí, porque claro, a ver, si luego se me escapa, se me moja la toalla esta que uso, tal. Ahí nos va a dar una idea de cuánto le afecta. Con estas preguntas, en cuanto a una sola de ellas nos diga sí, pierdo muy de vez en cuando, pero en ese de vez en cuando, aunque sea una vez al mes, como ha comentado la doctora Alicia, lógicamente ahí ya hay incontinencia. Es simplemente el sufrir esa patología, esa incomodidad, esa falta de seguridad. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es detectarlo, ver cuánto, intentar saber cuando le preguntamos si es, pues nunca, o sí, no, solo cuando cojo las bolsas del súper o cuando toso, o ay, muchacha, es que llegar al baño, pues como comentaba también ella, es que no llego, es que para cuando he llegado ya se me ha escapado. Pues eso es lo que tenemos que ir detectando. ¿Por qué? Porque una vez que lo hemos detectado podemos hablarles de un cambio de hábitos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque estas personas normalmente que sufren esta incontinencia urinaria, ¿qué es lo primero que hacen? Dejar de beber. Pues se me puede escapar, entonces ¿qué hago? Dejo de beber. Aquí, ¿qué pasa? Que lo que nos viene después son unas residuos muy importantes de infecciones de orina. Claro, pues ¿qué tenemos que hacer? A ver, bebe, pero en unos horarios determinados. No bebas a partir de las 8 de la tarde que luego te vas a ir a dormir. O no bebas a las 4 cuando sabes que a las 5 sueles ir a andar con las amigas. Bébetelo cuando llegas a la 1 que ya estás en casa para que ese tiempo estés segura. Procura evitar bebidas excitantes tipo el café, el té, el alcohol o bebidas gaseosas que incrementan el riesgo de pérdidas. Importante, como ha comentado también Alicia, la dieta, el peso, la ingesta suficiente de fibra. La OMS recomienda 25 gramos al día, es mucho. Es mucho y hay que hacer por tomarlo. Pero cuando lo estamos tomando vamos a evitar un estreñimiento que lógicamente
también lo que hace es repercutir en ese suelo pélvico e incrementar estas pérdidas. Lo mismo que la obesidad, el excesivo peso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y nosotros desde la farmacia podemos dirigirles hacia ello. Importante, muy, muy importante la higiene íntima. Los inventos que se hacen antes de empezar a conocer los absorbentes o incluso con los absorbentes. Existen unos absorbentes que entran por el seguro, unos que no entran por el seguro. Los que no entran por el seguro son los que tienen una absorción menor. La gente, claro, tiende más a los que están en el seguro y ¿qué hacen? Ay, mira, yo lo corto y luego lo coso y así pues ya es que uso la mitad. Ya, claro, pero es que el centro de absorción se rompe y no funciona adecuadamente. Igual es mejor cogerse una un poco más pequeña o cogerse otra cosa en vez de coger unos absorbentes, los anatómicos que, pues sí, por ser pinta de compresa al principio son los que más has usado, pues igual ahora te conviene más cogerte unos pants que ya los ves como si fueran una ropa interior y vas a estar más cómoda. Ah, no, pues yo es que lo que hago es cogerme el pañal anatómico y me lo meto dentro del pant para que me absorba más. Tampoco, porque no se duplica porque pongas uno dentro de otro, sino que al uno no le estás dejando funcionar, el otro no tienes absorción, no duplicas absorción, sino que duplicas humedad, duplicas roces, entonces no estamos mejorando nada con eso. También el uso de cremas adecuadas. Muchas veces nos vienen a la farmacia y dame esta crema y miras y dices, pero a ver, que esta crema es un corticoide de alta potencia, ¿para qué lo estás usando? Ay, pues lo llevo usando desde que me lo mandaron hace años, pues para ponérmelo en mi zona íntima cuando me rozo o cuando me molesta. Vale, a ver, vamos a ver por qué te roza, por qué te molesta, vamos a ver si es pues eso, porque no estamos usando los absorbentes adecuados o porque directamente no estamos usando absorbentes sino otro tipo de cosas, porque estamos húmedos más tiempo del que debemos. Esas cremas entonces vamos a intentar ponerles el zinc para que esa parte esté más aislada. Entonces ahí tenemos toda una batería de preguntas y de consejos que darles que van a hacer que esa incontinencia esté más controlada. Además de hablar de los absorbentes, que es lo que más se suele utilizar, pues también comentarles que existen otro tipo de cosas. Existen el catéter tipo condón, que en Madrid se llama pitochín, en el resto de España no lo sé, en País Vasco no, pero es muy indicativo de cómo se utiliza. Los cesarios, el dispositivo vaginal desechable que no se utiliza mucho, pero que ahí está. Hablarles de que existen, de que por supuesto hay que hacer los ejercicios de Kegel, bien dirigidos por profesionales sanitarios. Puede ser los fisioterapeutas, puede ser en el ambulatorio que de vez en cuando hacen grupos de suelo pélvico. Cualquiera de ellos nos tiene que dirigir, nos tiene que enseñar cómo se hace, porque muchas veces es, ay, sí, ya sé, he oído hablar. Entonces lo que hago es, cuando estoy llenando, retengo la orina. No, justo ahí en ese momento es en el momento en el que no hay que hacerlo, ¿vale? Vamos a aprender a hacerlos bien, porque además bien hechos, pues funcionan muy bien, pero si no fuesen suficiente, pues comentarles, hay más cosas, está la electroestimulación, hay tratamientos farmacológicos que se pueden utilizar, incluso hay tratamientos quirúrgicos. Entonces, no es que estamos vendidos, tengo incontinencia urinaria y ya, vale, los pañales y ya está, y ya, bueno, pues a ver cómo me apaño para salir con las amigas y me quedo en casa más y entonces mi vida social y mi vida en general empeora mucho. No, lo que hay que hacer es
demostrarles que hay opciones, que hay cosas que hacer. Cuanto más conocen, mejor manejan la incontinencia, y cuanto mejor se maneja esa incontinencia, mejora la calidad de vida, disminuyen las infecciones urinarias y se reducen las lesiones. Con la incontinencia fecal, que la ha presentado Alicia muy bien, con unas prevalencias muy altas realmente, también depende de los estudios, porque pues, al ser una enfermedad que tiene un estigma social tan grande, pues no está todo lo diagnosticada que debería. En pacientes institucionalizados sí que vemos que sí que hay unos datos que sean más realistas y que son elevados. Las que más lo sufren suelen ser las mujeres, importante por el parto vaginal, la menopausa, el suelo pélvico, así que incidir en el trabajo de suelo pélvico. En cuanto tenemos a una mujer que acaba de dar a luz, incidir en el suelo pélvico mucho. Viene por otra cosa, me da igual, vamos a incidir en el suelo pélvico, ¿vale? Desde la farmacia tenemos que incidir mucho en ese suelo pélvico trabajado justo después del parto, mejorado, que esté mantenido. ¿Por qué? Porque eso nos puede mejorar mucho la calidad de vida posterior. Los factores de riesgo, como ha comentado, pues la edad avanzada es un factor de riesgo, enfermedades neurológicas, trastornos, operaciones, esta obesidad, este suelo pélvico que no está tonificado y que encima tiene que sujetar más. Entonces, las cirugías. ¿Qué podemos hacer desde la farmacia? Es una enfermedad con mucho estigma, da mucha vergüenza. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar señales de alerta y intentar entrar a través de ellas. Alguien que pide muchos productos de higiene, cremas para pieles irritadas, que no es que sea una, es que son más a menudo, mucha limpieza, incluso gente que consulta mucho por laxantes o por productos de regulación intestinal. Laxantes porque, bueno, pues al final lo que intentan es utilizarlos para poder intentar salir cuando eso ya está limpio. Entonces no es lo que hubiésemos pensado todos en una incontinencia fecal, pero efectivamente pues es un uso que se le puede dar en determinados momentos. La farmacia tiene una confianza, tiene una discreción y un acompañamiento emocional y profesional cercano, que es lo que tenemos que intentar. Saber que podemos derivar a los profesionales sanitarios adecuados, a esos ejercicios, a esos fisioterapeutas que les pueden ayudar. Incidir también en la incontinencia fecal, incidir en los hábitos, en la dieta, en el consumo de fibra, en los probióticos. Es importante, si se modifica un poco la consistencia de esas heces, pues un poquito podemos mejorar en ciertas tipologías de incontinencia. Como hemos visto, no serían todas, pero en algunas sí. Entonces, tenemos que informar de las opciones de tratamiento, cuáles serían los pañales absorbentes adecuados, incidir en los ejercicios de rehabilitación, en los profesionales de la rehabilitación, en la limpieza, en el cuidado de la piel, porque no es solamente algo incómodo, algo estigmatizado, sino que además también produce heridas, puede dar lugar a escaras, irritaciones. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que, sobre todo desde la farmacia, incidir en el autocuidado, en la promoción de hábitos de vida saludables para intentar mejorar en lo posible esa incontinencia. También con los medicamentos, tener ojo y preguntar, incluso pues, en un medicamento tan común como la metformina, que sí que
normalmente tienen mucho riesgo de producir diarreas y aumentar este riesgo, pues oye, mira, ¿has tenido algún problema mientras la estás tomando? Tal, preguntar sobre estas cosas. Tenemos que estar disponibles para ellos, tienen que ver que estamos formados también sobre ello, que conocemos a quién le podemos derivar, que le podemos acompañar, que se puede mejorar un poquito esa calidad de vida y que hay unas asociaciones también que pueden ayudarles y que van a estar más acompañados, ser nosotros también un punto de unión con las asociaciones de pacientes como Asia, donde lógicamente se van a sentir pues acompañados por... Y luego, pues eso, detección precoz, ayudar en esa detección precoz, buscar la manera de manejarlo bien, estar atentos e intentar pues, reducir esa vergüenza, ese estigma y esa angustia que lleva. Gracias a la vocalía de ortopedia y gracias a vosotros por contar con nosotros, y bueno, pues como ha comentado antes, acaba de salir las infografías de incontinencia urinaria fecal. Aquí tenéis la que está dirigida a pacientes y esperamos que os gusten y que os sean de utilidad en la farmacia y para los pacientes. Buenas tardes, agradeceros que me escuchéis y que estéis aquí. Deciros lo que yo no voy a entrar mucho en cosas técnicas porque Alicia y Marta lo han hecho estupendamente. Yo más bien voy a hablar como paciente para que veáis lo que os llegamos a necesitar, ¿no? Que os necesitamos muchísimo. Nosotros creamos la asociación Asia, que es una asociación donde intentamos sensibilizar, orientar y asesorar prácticamente a los pacientes, porque yo os explicaré un poco mi vida y lo que pasé para que veáis el trabajo que tenemos al llegar a los especialistas, ¿no? Que es un problema muy grande. Para que veáis también la cantidad de incontinencia que hay, lo que hemos comentado antes, ¿no? De los tantos porcientos, ¿no? Que hay muchísima incontinencia. Luego yo os explico un poco, ¿no? Yo hace ahora unos 15, 16 años, yo tenía un restaurante y un día hablando con gente, pues bueno, se me escapó las heces, me lo hice todo encima sin enterarme, ¿no? Luego fui al médico, bueno, pasé de médico a médico, no me encontraban nada, pero pasé así 5 años de mi vida. Estos 5 años podéis imaginaros, ¿no? Yo perdí mi restaurante porque no podía ir a trabajar, porque mi vida era 30, 40 veces al día, me hacía las heces encima, quiero decir que era criminal y... Bueno, lo pasé muy mal, ¿no? A razón de perder el trabajo, pues perdí mi casa. Después de 5 años de hacer una ruta de médicos, de digestólogos, de todo, me dijeron que me fuera al psicólogo. Y al decirme que me fuera al psicólogo, pues intenté sacarme la vida, ¿no? Porque había arrastrado a mi familia, había arrastrado a todo, y yo dije, bueno, entonces tenía 47 años, yo dije, mi resto de vida no va a ser en el lavabo, ¿no? Yo me tuve que sacar incluso la bañera para poder poner una ducha. Quiero decir que lo pasé muy, muy mal. Por esto decimos que el impacto de vida nos afecta muchísimo, muchísimo, y os necesitamos que preguntéis cuando os vienen los pacientes, porque yo siempre digo que los farmacéuticos son como los curas para nosotras, ¿no? Que cuando venimos allí os explicamos nuestra vida, que a veces hacéis caras porque los venimos allí y claro, estamos en casa porque nos transmitís una confianza, nos transmitís una tranquilidad que os podemos explicar todo, ¿no? Y bueno, a ver si me pasa, que ahora no sé, es que de verdad no se me mueve ahora. Bueno, nosotras desde la asociación, yo estoy en la asociación porque los médicos nos lo pidieron, ¿no? Porque al pasarme a mí lo que me pasó, después de 5 años de dar vueltas y bueno, intentar sacarme la vida y todo, pues mi médico de atención primaria, que puedo decir que no me dejaba tranquila y que me cuidaba, no sabía qué hacer conmigo, y fue un día
a una reunión donde le dijeron que pues había un hospital que me lo podían tratar y gracias a Dios pues ahora estoy tratada, ni que la incontinencia fecal no la dejas nunca, pero vives mejor, ¿no? Luego, cuando los médicos me dijeron que habían muchos pacientes que estaban pasando por mi mismo camino, que no encontraban las soluciones, nos dijeron que a ver si podíamos hacer una asociación para ayudar. Y evidentemente dije que sí, porque aún es hoy que hay muchos pacientes que nos llaman desesperados, ¿no? ¿Qué hacemos nosotras? Pues hacemos reuniones desde hospitales, a centros de atención primaria, en centros cívicos, hacemos reuniones de pacientes donde sea para poderlos ayudar y para poder ir hablando de la incontinencia, tanto la fecal como la urinaria, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Pues intentando que los pacientes hablen, los informamos, los formamos, les explicamos los tratamientos que hay, les explicamos, hablamos de nutrición, bueno, de todo y compartimos. Intentamos que los médicos siempre estén a nuestro lado porque pensamos que los pacientes, cuanto más sepan de qué es la incontinencia fecal y urinaria, más se cuidan, más ayudan y nos tenemos que ayudar unos con los otros porque al final nos necesitamos todos y nos tenemos que adaptar todos, ¿no? ¿Y qué les explicamos también a los pacientes? Pues los productos y todo lo que hay antes de que puedan ir vayan al médico, porque nos encontramos que antes no llegas a tu médico, esta persona se está haciendo el pipí y la caca, porque ya sabéis vosotros lo que tardamos a llegar a los médicos. Pues nosotras intentamos decirles que hay mapas de aseos, cómo salir de casa con una mochilita con productos dentro, les hablamos de los obturadores anales, de los obturadores vaginales, de los absorbentes, de las pinzas urinarias, de irrigadores, todos los productos que hay para que un paciente pueda salir tranquilamente de su casa mientras espera a que le encuentren su tratamiento, que hay muchísimos, porque mucha gente no lo conoce, pero nosotras, tanto el obturador anal como el vaginal, nos permite poder ir a trabajar, poder ir al cine, poder ir a una cena, que si no, no podemos salir de nuestras casas. Y esto está en manos vuestras, porque lo tenéis en las farmacias y aparte que entra por la seguridad social, ¿no? Por lo tanto, creo que son consejos muy buenos que vosotros podéis dar, ¿no? Nosotras también les decimos que lleven un recambio de ropa, porque si te pasa una desgracia te puedas cambiar. Bueno, un kit de emergencia que siempre llevamos encima, ¿no? Y siempre digo que tenemos que recetar entre todos, recetar a asociación. No tenemos unas recetas que también las damos a los médicos, porque si es necesario, pues la puedan dar, porque los pacientes a veces lo que nos lo explicamos a vosotros, pero entre pacientes sí que nos lo explicamos, ¿no? Y nosotras estamos para poderlos ayudar, porque bueno, nos encontramos muy solos, lo que decía tanto la doctora como Marta, son patologías muy silenciadas, el propio paciente nos da vergüenza explicarlo, pero creo que lo tenemos que hablar porque hay muchos y muchos con problemas laborales, con divorcios. Con el COVID hubo muchos divorcios porque la gente estábamos todos en casa y no nos podíamos esconder, y creo que es muy necesario poderlo hablar, ¿no? Por esto os necesitamos tanto, porque vosotros tenéis ojo cuando llegamos a la farmacia para poder ver lo que necesitamos, ¿no? Y que sepáis que estamos para todos los pacientes de toda España y del mundo entero si hace falta, y que no dudéis, por favor, recetar asociación, porque los podemos ayudar y orientar al hospital que sea necesario o a los médicos que sean necesarios de la provincia que sea, ¿no? Por esto, gracias por escucharnos, porque os necesitamos mucho. Gracias. Bueno, ahora de las personas que nos estáis viendo, es vuestro turno. Si tenéis cualquier duda o alguna consulta que queráis plantear a las ponentes, pues es el momento de hacerlo. Vale, una de las personas pregunta por Asia, por la Asociación de Pacientes y teléfono web para poder recomendaros, Maite. Mira, el teléfono es 620 88 63 63 y la web es www.asiasupport.org. De todas formas, perdón. Dinos. No, bueno, que este webinar ahora lo estamos haciendo en directo, pero que
que en una semana así lo vamos a subir a YouTube y va a estar disponible para todos los que quieran volver a verlo. Gracias. Con la información también de la asociación y demás. María del Carmen pregunta ¿cómo se calcula el grado de incontinencia para recomendar un producto y otro? Supongo que es por el test que he puesto yo. Al final, espera que os lo comparto otra vez. Bueno, en el test, según está puesto, entonces cada pregunta está asociada a un número, que es lo que hay que ir sumando. Entonces, hasta 5 puntos era leve, hasta 10 puntos era moderado y luego ya era más grave. Entonces, en base a los puntos que vamos sacando con las 3 primeras preguntas, con las preguntas de con qué frecuencia pierdes, qué cantidad pierdes y cuánto afecta a tu calidad de vida. La cuarta parte que había unas preguntas sobre si son más cuando toses o si coges peso al hacer ejercicio, esas no van a sacar puntuación, sino que esas lo que nos va a hacer es guiar un poquito más a ver si es una incontinencia de esfuerzo, una incontinencia de urgencia o algo así, ¿vale? Pero es eso, en el test es el que viene con las puntuaciones a la derecha. Y también hay otra persona que pregunta ¿qué deben hacer los farmacéuticos en el mostrador cuando crean que un paciente puede sufrir incontinencia? Comunicarle los cambios de hábitos que debe hacer, la limpieza, la higiene, comentarlo lo que existe, los absorbentes, derivarle al médico también. Y, por supuesto, también ponerle en conocimiento la existencia de la asociación. Pero vamos, sería un todo. Lo que intentamos desde aquí es decir, hay que, por un lado, empoderarle en algo que puede empezar ya, que son esos hábitos de vida saludables dirigidos a esa patología. Además, darle a conocer que existen tratamientos, entonces que tiene que ponerse en contacto con los profesionales sanitarios, tanto el médico de cabecera como, si es posible, fisioterapeutas o, ya te digo, grupos de suelo pélvico en el ambulatorio, para que vea que no es algo que, oye, me tengo que poner un pañal y ya con esto ya no puedo hacer nada más. No, tienes cosas que hacer para estar un poco mejor y además nosotros te vamos a acompañar, la asociación te va a acompañar, los profesionales sanitarios como son el médico, el fisio o incluso la enfermera te pueden acompañar. Y luego, tanto para Marta como para Alicia, bueno, hay bastantes preguntas que hacen referencia a de estos productos cuáles están financiados. O si hay alguna por la Seguridad Social. De los que yo he puesto, prácticamente, yo creo que todos. Igual el que es, ¿cómo se llama? Un tipo tampón uretral, ese no, pero el resto yo creo que sí. El obturador fecal sí que está financiado. Ese sí. Bueno, los pañales también, porque hay la Casa Orly que están financiados y varios. Luego el que no está financiado es el tapón urinario y las irrigaciones sí que están, no en toda España, esto lo sabe mejor Alicia, pero que también han salido incluso, que yo digo, muchas personas hablan de la pera en la farmacia, ¿no? Pero que hay unos pequeñitos que no te puedes hacer daño, que van muy bien para poderte limpiar y poder tener unas horas libres para salir de casa, que también se venden desde las farmacias, pero ni que no estén financiados, que hay sitios que sí. Es una cosa muy asequible y que para ayudar a los pacientes va muy bien que se hable del producto. Os cuento un poco por responder también a la pregunta anterior. Respecto a lo de la gravedad de la incontinencia, en realidad hay escalas que se pueden utilizar, escalas que miden la gravedad y escalas que miden la afectación de la calidad de vida, pero es que siempre hay que tener en cuenta que no es lo mismo una persona cómo lo vive que otra. A lo mejor una paciente que tenga escapes a diario, pero que está en casa y que lo controla con un pañal y que no lo lleva mal, tiene una gravedad de incontinencia mucho mayor que la que tiene un escape una vez al mes, pero que tiene una vida social activa y que está trabajando de cara al público. Entonces, lo de la gravedad es más útil de cara a estudios, ¿vale? ¿Cuándo o cómo recomendar un tratamiento u otro?
siempre, siempre, siempre hay que empezar por lo básico. Es decir, primero hay que ir de lo menos agresivo a lo más agresivo. Y primero siempre tratamiento conservador, con dieta si la necesita, con medicamentos que modulen la consistencia de las heces, con fisioterapia, las pruebas, porque las pruebas nos van a indicar, que lo hablaremos en el siguiente webinar, pero las pruebas nos van a indicar un poco cuál es el origen de esa incontinencia. Entonces eso nos va a permitir decidir hacia qué tratamientos nos orientamos más o no. Pero lo que yo creo que podéis hacer desde la farmacia es a los pacientes que tengan diarrea, que son la gran mayoría, porque la gran mayoría consideran que sus deposiciones son de consistencia normal, y luego en realidad no son de consistencia normal, sino son mucho más blandas de lo normal, pero que ellos las perciben como normales. Entonces ahí sí que se puede intentar mandar fibra soluble, el plántago, la metilcelulosa, un montón de cosas que son muy fáciles y que es algo asequible y ya se puede ir tratando al paciente y luego ya ir viendo en función de cómo responda qué tratamiento se elige después. De los financiados, pues bueno, yo creo que ya lo ha comentado Maite y Marta. En general, los irrigadores, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid están financiados. Hay dos tipos, uno que es electrónico y otro no. Pero luego tenemos irrigadores de bajo volumen que son muy baratos, es decir, que aunque no estén financiados son muy baratos, duran mucho tiempo, son útiles, son mucho más cómodos que la típica pera de irrigación y a muchos pacientes les resuelven el problema. No sé si con esto más o menos ayuda. A mí me gustaría decir un poco que lo principal es que sepan que tienen que ir a su médico de atención primaria si tienen incontinencia, sea urinaria o fecal, y que si su médico de atención primaria no sabe qué hacer, que ven que tienen que ir dando vueltas y vueltas, que se pongan en contacto con nosotras, que lo que no puede ser que un paciente esté días y días o meses no pudiendo ir a trabajar, con grandes depresiones y con muchísimos problemas, y que a vosotros os lo va a ir a explicar. Si no salen del médico, que os dicen, no, ya he ido al médico, me ha dicho que no tengo nada, pues que nos llamen, que nosotras conocemos los médicos de toda España y les ayudaremos en este camino. Esto por supuesto, faltaría más, porque espero y deseo que no os pase nunca, ¿no? Pero lo pasas tan mal que cuanto antes lleguemos a las soluciones, mejor, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en que ya es normal porque has tenido hijos y no es normal. Tener incontinencia no es normal, no nos podemos conformar en decir es normal, con unos pañales pasas, no. Tenemos que buscar tratamiento, tengamos la edad que tengamos y sobrevivir a esto, ¿no? Porque es muy duro. Bueno. Y bueno, hay bastantes también que piden algo más de información de lo que son los productos sanitarios. En plan, hay un usuario que pregunta por las pinzas urinarias, si podéis dar algo más de detalles, y también del funcionamiento y de las características de los obturadores, tanto vaginales como anales. Es que hoy no se ha hablado de esto porque era como una introducción, ¿no? Me parece, Alicia, porque hay muchos, porque es verdad, Alicia, hay tapones urinarios vaginales que, bueno, van muy bien, pero no se ha hablado de esto porque era como una introducción hoy y luego cuando se haga la de urinaria se hablarán de los productos de urinaria, pero que bueno, que si lo necesitan y quieren saberlo, tanto Alicia con su correo o por Asia o lo que nos digáis vosotras, lo mandamos, no hay ningún problema. Bueno, básicamente, en realidad, las pinzas urinarias lo que hacen es cerrar la uretra. Y entonces se abren y se cierran en función de la necesidad del paciente. Pero eso supongo que lo contará el urólogo en el siguiente webinar, como dice Maite. Y luego, los tapones vaginales para la incontinencia de esfuerzo, lo que hacen es recolocar la posición de la vejiga y de la uretra, que modifica el ángulo, que es lo que os decía en la presentación. Muchas veces, al estar la vejiga descendida con un cistocele y modificado el ángulo uretral, hay incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, al modificar ese ángulo, se modifica la incontinencia urinaria. Y entonces hay distintos tapones vaginales que se utilizan precisamente para eso, para corregir el ángulo uretral, que eso igualmente supongo que lo contará el urólogo. Y respecto a la fecal, hay varios tipos de obturadores anales. Hay unos que son de silicona muy blanditos y otros que son de otro material que es poroso, que tienen como forma de paraguas. Y eso es lo que hacen básicamente, es bloquear la salida de las heces sin bloquear la salida de los gases. Y están diseñados un poco para ayudar a retener. Hay pacientes que incluso con incontinencia tan tremenda se le va a escapar incluso el tapón, pero en muchas otras ocasiones les viene muy bien. El tapón les ayuda a controlar esa urgencia y a poder llegar a un baño e incluso directamente a no tener esa incontinencia.
y también son útiles en caso de pacientes que hacen una irrigación transanal y que luego tienen pequeñas pérdidas como de moco o un poquito de líquido del agua que queda residual, y el tampón les resulta muy útil, que yo lo comentaré en el siguiente webinar. Y también consultan si estos productos son más de indicación por el médico o desde la farmacia. A ver, yo creo que siempre tiene que ser valorado por un médico, porque no todos los pacientes son candidatos, por ejemplo, a un obturador anal. Un paciente que tenga unas hemorroides tremendas, el obturador anal le va a venir mal, o porque le puede fomentar que las hemorroides le empeoren o que incluso sangren. Y en ese caso, si nos planteamos elegir o recomendar un obturador, tendríamos que ver cuál es el más adecuado. A lo mejor en ese caso es más adecuado el de silicona frente al otro. La irrigación igual, hay que ver cuál es el motivo, porque primero hay que estudiar las causas de la incontinencia para ver cuál es el mejor tratamiento. Otro tipo de productos, pues a lo mejor sí que se pueden, pues eso, directamente desde la farmacia. Yo creo que, como os decía antes, para pacientes que tienen heces poco formadas, yo creo que desde la farmacia se les puede ayudar muchísimo, y además es que prácticamente entre el 30 y el 50% de las incontinencias que vemos en la primera consulta se corrigen solo con modificación de hábitos dietéticos y con compactar un poquito las heces. Entonces, eso claro que se puede hacer desde la farmacia. El resto de cosas, pues diría que sí, que hay que valorarlo. Se les puede explicar. Yo creo que se les puede explicar un poco para que sepan que hay alternativas y que no se desesperen, y que sepan que si una cosa no les mejora, se puede probar otra, y si no otra, y que hay un montón de posibilidades a día de hoy. Genial, gracias. Y ya creo que esta es la última pregunta, que es para Marta más bien, que piden como tips o consejos de cómo hacer ese acercamiento al paciente desde la farmacia, en plan, cómo hacerles las preguntas o cómo para animarles a que comuniquen pues esta situación. A ver, normalmente intentamos, pues desde esa cercanía, desde esa confianza que ya tienes, con pues, unos diuréticos, cuando ves esta medicación que sí que le afecta, oye, María, ¿has notado con esta medicación que llevas últimamente que al coger las bolsas, o que ahora que hay tanta tos, a ti se te escapa algo? Porque es que, chica, es que esta tos que está viendo esta temporada, o sea, vamos a acercarnos desde esa confianza y desde esta tal, no vamos a decirles, a ver, no, vamos a ir poquito a poco y sonsacando, pues como hacemos con cómo te tomas las pastillas. Pues les decimos, ¿no te estás tomando las 2 que te ha puesto el médico? No, tú le dices, aquí pone que la caja esta te la tenías que haber llevado hace 3 días y me dices que tienes, ¿no será que estás tomando? Pues esto igual. Este diurético de aquí suele afectar. ¿A ti qué te está yendo? ¿Te está yendo bien? ¿O esta metformina te está yendo bien? Yo creo que acercarnos por ahí, ¿sabes? Por un efecto secundario que nosotros sí sabemos que está ahí, y no quiero decir que tú lo tengas, pero como existe, tú estás bien, tú no notas nada, tú esto bien, valoras bien, no. Si ya hay algunas que sí que te dicen, no, sí, bien, pero me pongo unos pañitos, me pongo un tal. Ahí, pues claro, pues ahí ya es donde tenemos que entrar más, ¿vale? Pero es eso, yo creo que por esos efectos secundarios que tenemos la suerte de poder ir a esos tratamientos de la medicación, que cuando lo ves dices, pues, uy, sí que es cierto que la parte de incontinencia fecal, comentándolo con algún compañero, viendo las prevalencias y tal, decíamos, sinceramente, con esta prevalencia tendría que ponerle cara a más gente que sufre esto, y ahora mismo no se la pongo, con lo cual creo que no estoy detectando este problema, y está infradiagnosticado totalmente, pero que también que en la farmacia no nos hemos dado cuenta. Vamos, lo que ha dicho la doctora, de que la mitad no se lo han contado ni siquiera a su pareja, pues efectivamente, si no se lo han contado a la pareja, a más, ¿cómo lo vas a contar en la farmacia, no? Entonces, bueno, creo que es un poquito a poquito, pero hay que ir poquito a poquito, porque sí que es una problemática complicada
y que necesita apoyo. Que si, en el momento en que tienes ese apoyo, creo que ya has quitado la mitad del estigma y estás a mitad del tratamiento, ¿no, Maite? En el momento que ya... Toda la razón, pero yo creo que lo explicamos antes a la farmacia que a la familia, también te lo digo, porque no sé cómo decirlo, como estás tan desesperada y necesitas algo para poder, es que pensad que yo ni las braguitas de plástico, es que yo iba a los médicos con bolsas de plástico, quiero decir que yo no me podía esconder, ¿no? Hay medidas y medidas, ¿no? Pero cuando lo tienes tan grave, es tan desesperante, pero tan, que yo ojalá hubiera sabido que habían tapones y que habían la meticelulosa, ojalá me hubieran dicho esto, ¿no? Porque a lo mejor hubiera ido igualmente con la incontinencia, pero no tan grave, ¿no? Mientras yo buscaba soluciones. Y por esto os digo, porque es lo mismo que decimos de las irrigaciones, ¿vale? En las farmacias conocéis la típica pera, bueno, pero a una persona para que le limpie un poco, pues también va bien, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, para ir al médico me lo hago. Es saber las posibilidades que tenemos para poder salir, pero estoy segura que si pensáis vais a empezar a poner caras, ya os lo digo, a los pacientes que os vienen, porque hay muchísimos, porque solo cuando lo hablas o así van saliendo y que no tiene una prima, tiene una madre, si no tiene, porque a veces no puedes ir a reuniones, no puedes ir a cenas, no puedes, siempre ponemos excusas porque no queremos salir de casa. Quiero decir que cuando vamos a cenar buscamos la esquina de la mesa porque donde hay el lavabo y mis piernas al lavabo. Quiero decir que seguro que si pensáis vais a poner cara a pacientes porque, y que os necesitan, que se os va, el mismo momento que les digáis si tienen un problema es que se os van a poner a llorar porque tenemos la vida muy imposible y muy limitada, cuando no estás tratado. Yo estoy tratada, pero la incontinencia la tengo igual. Cuando tomo medicamentos antibióticos me lo hago todo encima, depende de que cómo me lo hago todo encima, incluso el pipí todo, Pero bueno, vas aprendiendo a vivir con esto y bueno, sabes que cómo manejarte un poco, ¿no? Pero hay mucha cosa que podéis hacer vosotros, porque ya te digo, yo confío más, ahora no, porque lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero yo en la farmacia sí que lo decía, pero no hay nada que no sean las bragas, no hay nada que pueda hacer, porque es que no podía hacer nada, es que es tan desesperante. Y sí, vosotros tenéis mano para decir, pues mira, o ir al médico, pero no a la atención primaria. Si no saben qué hacer, tenéis que saber que hay los coloproctólogos o los urólogos y es donde tienen que ir y que te deriven allí si tu médico no sabe qué hacer, que te deriven al coloproctólogo para la fecal o al urólogo para la urinaria, pero que existen tratamientos, porque a veces los médicos de atención primaria, cuando dices estos nombres, dicen, ¿y esto qué es, no? Porque no saben ni qué es un coloproctólogo, ¿no? Y es el problema, yo pienso que es el problema de los pacientes que damos tantas vueltas, pero bueno, poco a poco y con vuestra ayuda seguro. Bueno, al final este primer webinar es el primer paso para, vamos, en esa dirección. Y bueno, antes de despedirnos, nada, bueno, a Marta, Maite y bueno, y Alicia que se ha tenido que desconectar un poco antes, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo, por las exposiciones que nos habéis hecho y también a todos los que nos acompañáis, pues muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, esperamos que este webinar os haya aportado herramientas y os sea de utilidad para poder acompañar a estos pacientes mejor a partir de ahora pues, en el día a día, en su día a día. Bueno, esa vez, reitero que están esas dos infografías con un poco un resumen de lo que se ha comentado en este webinar en la web del Consejo General y cuando lo subamos también a YouTube lo pondremos también en la información de la formación. Y nada, pues os esperamos en las próximas sesiones que haya de esta serie. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos.